Tú crees que el Jueves Santo es solo una fecha más en el calendario, una celebración religiosa que simplemente marca el inicio de un fin de semana largo. Pero no, no es así. Te han vendido la idea de que es un día más para descansar, para planear vacaciones, para pensar en cualquier cosa menos en lo que realmente significa. Y si tú supieras el peso espiritual, emocional y eterno que ese día contiene, caerías de rodillas, llorarías como Pedro tras negar a su maestro y jamás volverías a ver ese jueves como cualquier otro. Porque el Jueves Santo no es simplemente el recuerdo de una cena, ni un rito repetido sin vida. Es el día en que el cielo tocó la tierra, en que el Hijo del Hombre miró a los ojos a la humanidad y decidió entregar su cuerpo sabiendo que sería traicionado. ¿Tú sabes lo que significa entregarse sabiendo que el otro te va a traicionar? ¿Sabes lo que es amar con tanta intensidad que estás dispuesto a morir por alguien que ya te vendió por monedas? Eso es el Jueves Santo. Ese día, en la intimidad de una habitación, se tejió la mayor batalla espiritual jamás vista. No había multitudes gritando «Hosana» como días antes. No había milagros, no había panes multiplicándose ni ciegos viendo. Solo había silencio, una mesa, pan sin levadura y copas de vino. Pero en ese silencio, Jesús partió el pan y dijo: «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado». No dijo «será dado», no habló en futuro. Lo dijo como si ya estuviera hecho, porque en su corazón él ya estaba crucificado, y ese pan que partió no fue solo un símbolo, fue el inicio del pacto eterno. Tú comes de ese pan y no sabes que estás comiendo el dolor de su carne rasgada. Estás bebiendo de la copa sin entender que es la sangre del pacto, la sangre que cayó en Getsemaní, mezclada con sudor como gotas gruesas que gritaban: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa», pero no fue pasada, porque tú estabas en juego, porque tu salvación tenía precio y alguien tenía que pagarlo. ¿Te has detenido a pensar por qué Jesús lavó los pies de sus discípulos justo ese día? ¿Por qué el Rey del Universo se arrodilló y tocó con sus manos los pies polvorientos de hombres que aún no entendían nada? Porque Él no vino a ser servido, sino a servir, porque en ese acto escondía el secreto del liderazgo eterno. No gobierna quien impone, sino quien ama. No es más grande quien manda, sino quien lava. El Jueves Santo es el día del servicio más radical, del amor más humillante, del perdón más anticipado. Imagínate esto. Él sabía que Judas lo iba a traicionar y aún así le lavó los pies. Le tocó los tobillos, limpió la suciedad de sus sandalias y no dijo una sola palabra de condena. Porque el amor de Cristo no se limita a los que le son fieles, sino que incluso alcanza a los que le clavan la lanza. Si tú no entiendes eso, no entiendes la cruz, no entiendes a Dios. Esa noche, mientras tú piensas en cenas familiares o en misas protocolarias, en ese momento se estaba rompiendo la historia en dos. Porque Cristo tomó el pan, lo partió, lo bendijo y lo dio. Esas 4 acciones revelan tu propósito: ser tomado por Dios, ser quebrantado, ser bendecido y ser entregado al mundo. ¿Estás listo para ser partido? ¿O solo quieres las bendiciones sin el quebranto? Porque no hay resurrección sin muerte. No hay domingo de gloria sin un jueves de decisión. Y ese jueves Jesús decidió amar hasta el fin. Decidió no huir, decidió permanecer, decidió creer que tú valías la pena. Incluso cuando todos los discípulos se dormirían en Getsemaní, incluso cuando tú y yo lo hemos traicionado tantas veces con nuestros silencios, nuestras mentiras, nuestras indiferencias, Él lo sabía todo y aún así se quedó. Y fue en ese Jueves Santo que nació la Eucaristía, el sacramento más santo, la unión del cielo con la tierra en un trozo de pan y un sorbo de vino.
¿Cómo puede algo tan simple contener lo eterno? Porque en el reino de Dios lo débil avergüenza a lo fuerte y lo pequeño esconde lo infinito. Cada vez que comemos de ese pan y bebemos de esa copa, anunciamos su muerte, sí, pero también su amor. 12:24. PM un amor que no exige perfección, pero sí entrega. Un amor que no pide que lo entiendas todo, sino que lo aceptes todo. Y cuando Jesús les dijo, haced esto en memoria de mí, no estaba fundando una rutina litúrgica, estaba abriendo un portal entre el tiempo y la eternidad. Cada jueves santo, cada misa, cada vez que el pan es partido, la misma fuerza que sostuvo a Jesús en Getsemaní entra en tu alma y te recuerda que no estás solo, que tu dolor también tiene redención, que tu traición también puede ser restaurada. Y después de esa cena, Jesús no se fue a descansar, no se fue a dormir, se fue al huerto, al lugar del aceite, a Getsemaní, donde el alma es exprimida hasta que solo queda obediencia. ¿Alguna vez te has sentido tan solo que tus lágrimas no bastan? ¿Has sentido que todo se desmorona, que nadie te entiende, que hasta tus amigos más cercanos no saben qué decirte? Así se sintió Jesús esa noche, y aún así oró, aún así se aferró a su Padre, y aún así aceptó la cruz. Eso es lo que significa el Jueves Santo. Es el día en que el amor no se retiró, el día en que Dios eligió no salvarse a sí mismo para salvarte a ti. Pero aún hay más. En esa noche oscura, Jesús instituyó no solo la Eucaristía, sino también el sacerdocio. ¿Por qué crees que dijo, haced esto en memoria de mí? Porque estaba delegando su cuerpo en sus discípulos, estaba dándoles el poder de perpetuar su presencia. Cada sacerdote, cada altar, cada misa celebrada desde ese día hasta hoy es fruto de esa noche. Tú no eres solo un espectador, eres parte de ese plan eterno. Estás llamado no solo a recordar, sino a vivir, a encarnar ese misterio. Porque si tú comes el pan, tú te conviertes en pan. Y el pan no se guarda, se reparte. El Jueves Santo no es solo memoria, es mandato, es llamado, es fuego que arde. Y aún sabiendo que Pedro lo negaría, que todos huirían, Jesús partió el pan, porque su amor no depende de tu fidelidad. Su amor es primero, es eterno, y tú necesitas saber esto. En ese pan está tu libertad. En esa copa está tu sanidad. En esa noche está escondido tu futuro. No mires el Jueves Santo como una ceremonia muerta. Míralo como el día en que el amor eterno se arrodilló, se partió y se entregó por ti, porque nadie más lo haría, porque nadie más puede. Y así, mientras los discípulos dormían, mientras Judas llegaba con una turba armada, mientras la noche cubría Jerusalén, Jesús oraba. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración es el clímax del universo, porque en esas palabras se rindió el cielo por la tierra, y en ese acto de entrega tú fuiste redimido. Jueves Santo es el día del sí eterno, el día en que Dios decidió que tú valías cada herida, cada latigazo, cada gota de sangre. ¿Y tú? ¿Qué harás con ese amor? No te confundas. El Jueves Santo no es un ensayo de lo que vendría después, es el inicio de todo. Es el día en que el reino de los cielos dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad viva, palpitante, dolorosa, pero gloriosa. Es el día en que el rey no subió a un trono, sino que bajó al suelo con una toalla atada a la cintura. Y cuando Jesús tomó esa toalla, no estaba simplemente lavando pies, estaba limpiando la suciedad espiritual de toda la humanidad. Estaba mostrando que el amor verdadero no tiene condiciones, que no espera que seas digno, sino que te hace digno. Y tú, que has fallado tantas veces, tú que tal vez crees que no mereces acercarte a Dios, ¿sabes qué?
Él ya te lavó los pies, Él ya te vio con ternura, Él ya te tocó con misericordia antes de que tú supieras siquiera su nombre. Mira lo que hizo esa noche. Compartió el pan con el traidor, compartió el vino con el negador, compartió su alma con los dormidos. Y aún así no dejó de amar, porque el Jueves Santo no se trata del hombre siendo fiel a Dios, se trata de Dios siendo fiel al hombre, aunque el hombre no lo merezca. Se trata de un Dios que no se cansa de esperar, que no deja la mesa aunque tú no llegues, que prepara una cena para ti, incluso cuando tú ya estás planeando abandonarlo. ¿Quién ama así? Solo Jesús. Solo Él puede mirar a los ojos del que lo va a entregar y aún llamarlo amigo. Solo Él puede ofrecer su sangre a quien ni siquiera es capaz de orar una hora con Él en el huerto. Y tú te preguntas si Él te perdonará. Tú dudas si Él aún te ama. Míralo esa noche. Míralo partir el pan con manos que en pocas horas serían perforadas. Míralo derramar vino con labios que pronto serían golpeados. Míralo sonreír sabiendo que la cruz está a unos pasos. ¿Tú harías lo mismo? El Jueves Santo es el día de las decisiones silenciosas. No hubo rayos, no hubo voces del cielo, no hubo ángeles anunciando nada. Solo hubo un maestro que decidió amar hasta el fin, que decidió no defenderse, que decidió entregarse. Y ese tipo de amor no se explica, se vive. Porque tú también tienes tus propios Jueves Santos, momentos en los que debes decidir si huyes o te entregas, si maldices o perdonas, si sirves o te haces el ciego. Y en cada una de esas decisiones, el eco de Getsemaní resuena, el sudor que cae como sangre te alcanza, la voz temblorosa de Jesús, diciendo, Padre, si es posible, también es tu voz. Pero la fuerza con la que luego dice, hágase tu voluntad, puede ser tu fuerza también. Pero no ignores esto. Ese día Jesús instituyó un nuevo mandamiento. No fue una sugerencia, no fue una frase bonita. Fue una orden del cielo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y no dijo, como tú te amas a ti mismo. Eso ya había pasado. Jesús elevó la barra, dijo, como yo te he amado y como te ha amado Él, con entrega, con lágrimas, con traición incluida, con silencio ante los golpes, con compasión ante tu necedad, con manos clavadas que, en lugar de acusarte, te bendicen. Amar como Él es imposible sin su espíritu. Por eso el Jueves Santo no es solo para recordar, es para pedir, para clamar, dame tu amor, Jesús. Enséñame a lavar los pies del que me hirió, a compartir mi pan con el que me negó, a mirar con ternura al que me traicionó, porque solo así el mundo sabrá que somos sus discípulos, cuando amemos como Él, no como nos conviene. Y mientras eso sucedía en el mundo visible, en lo invisible se abría el abismo. Satanás ya había entrado en Judas. La traición ya estaba en marcha, y Jesús lo sabía, pero no huyó. ¿Te das cuenta del valor de esa noche? No hubo ejércitos, no hubo escudos, solo hubo amor. El amor más valiente jamás registrado. Un amor que sabía que al entregar el pan a Judas, también estaba entregando su libertad. Un amor que no se defendió ante el Sanedrín, que no suplicó ante Pilato, que no se resistió a la cruz. Y todo comenzó en esa cena, todo comenzó en ese cuarto. Todo comenzó en ese pan, y entonces llegaron al huerto, al lugar del aceite. Porque antes de que seas luz para el mundo, necesitas ser triturado como aceituna en la prensa. Y allí, en Getsemaní, la batalla fue tan intensa que la sangre salió por los poros. No porque ya estuvieran clavando clavos, sino porque el alma humana del Hijo de Dios estaba siendo exprimida por el peso de tus pecados y los míos. Allí no hubo soldados, no hubo látigos, no hubo cruces, y sin embargo ya estaba comenzando
la redención. Porque antes de morir en el Gólgota, Jesús murió en el huerto. Allí fue donde dijo que sí. Allí fue donde se rindió completamente. ¿Y tú? ¿Has estado en tu propio Getsemaní? ¿Has tenido que decidir entre tu voluntad y la de Dios? ¿Has tenido que llorar solo en la noche mientras todos duermen, mientras nadie ora contigo, mientras parece que Dios guarda silencio? Entonces entiendes. Entonces sabes lo que es el Jueves Santo. Y fue en ese huerto donde el amor fue traicionado, con un beso. El símbolo más dulce convertido en arma, la muestra más íntima convertida en puñal. Porque así es la traición. No viene de los enemigos, viene de los que has amado, de los que comieron contigo, de los que juraron lealtad. Y Jesús no esquivó el beso, no retrocedió, no maldijo. Solo preguntó, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Porque hasta en su arresto seguía amando, seguía preguntando, seguía dando oportunidades. Y mientras lo arrestaban, mientras lo ataban como a un criminal, los demás huían. El miedo los venció. La promesa de estar hasta el fin se deshizo en segundos. Pedro, el valiente, ya comenzaba a temblar. Juan, el amado, se escondía en las sombras. Y tú piensas que Dios no entiende tu miedo, pero Él lo ha vivido. El Jueves Santo es la prueba de que Jesús no solo murió por ti, sino también contigo. Él también fue traicionado, también fue abandonado, también sintió terror, también sudó sangre, también fue golpeado por los que antes lo aclamaban. Así que cuando tú caes, cuando tú fallas, cuando tú corres lejos, recuerda que Él no lo hizo, que Él permaneció, que Él dijo que sí. Y todo comenzó en esa mesa, en ese pan, en esa copa. Por eso nunca más vuelvas a ver una misa, una comunión, una Eucaristía como algo rutinario. Es la actualización viva de la entrega más gloriosa del universo. Cada vez que el sacerdote eleva el pan y dice, esto es mi cuerpo, se repite el Jueves Santo. Cada vez que se parte el pan, se parte otra vez el corazón de Cristo, no porque Él sufra de nuevo, sino porque te ama otra vez, porque se entrega otra vez, porque nunca ha dejado de hacerlo. Y tú, al recibirlo, no estás comiendo un símbolo, estás recibiendo el cielo. Estás entrando en el misterio, estás aceptando el llamado de vivir como Él, de amar como Él, de entregarte como Él. Porque el Jueves Santo no terminó esa noche, sigue hoy, sigue cada vez que eliges servir en lugar de dominar, cada vez que perdonas en lugar de vengarte, cada vez que compartes tu pan, tus lágrimas, tu tiempo, cada vez que dices sí a Dios aunque el alma tiemble, cada vez que amas sin garantías, sin recompensas, sin seguridades. Porque en el reino de los cielos, los jueves no son de descanso, son de entrega, son de quebranto, son de gloria escondida y aún no has comprendido todo. Porque el Jueves Santo no es un punto aislado en la historia, es el cruce de todas las profecías, la llave que abre el misterio de la redención, el susurro eterno que viene desde el Edén hasta ti diciéndote, este es el camino, síguelo. ¿Recuerdas el árbol del conocimiento del bien y del mal? En ese jardín, el hombre decidió su voluntad por encima de la de Dios. Pero en Getsemaní, en otro jardín, el nuevo Adán, Cristo, restauró lo perdido diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El jueves fue el inicio de la reversión del pecado, el lugar donde el sí de Jesús canceló el no de Adán, donde la obediencia venció la rebeldía, donde la humildad sanó el orgullo. Ese es el poder del Jueves Santo, es el punto de retorno. Y ese mismo poder está disponible para ti. Porque si tú has fallado, si has dicho no muchas veces, si has traicionado, si has negado, si te has dormido en medio del llamado, el Jueves Santo te llama a despertar, te llama a la mesa.
a lavar los pies, a rendir tu voluntad, a decir que sí. No porque seas fuerte, sino porque Él lo fue por ti. No porque tú seas digno, sino porque Él te hizo digno al partir el pan con manos que pronto sangrarían. El Jueves Santo es la puerta por donde vuelve la comunión, por donde regresa la gracia, por donde se restablece la alianza rota. Y es que todo fue planeado desde antes del principio. La Pascua judía conmemoraba la liberación de Egipto, la sangre del cordero sobre los dinteles, la noche en que el ángel de la muerte pasó de largo. Pero esa Pascua era solo la sombra. La realidad llegó cuando Jesús, el verdadero Cordero, se sentó con sus discípulos y dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros. ¿Por qué? Porque sabía que esa sería la última antes de cumplir todo. Porque esa sería la noche en que Él se convertiría en el Cordero inmolado. Ya no más sangre de animales, ya no más sacrificios repetidos. Su cuerpo sería la nueva Pascua. Su sangre sería la señal en el dintel de tu alma. Y la muerte, al verla, tendría que pasar de largo. Porque donde hay sangre de Cristo, hay vida. Donde hay memoria viva de su entrega, hay poder. Donde hay Eucaristía, hay eternidad, escondida en un instante. Y ahora entiende esto: la traición de Judas no detuvo el plan de Dios. Al contrario, lo aceleró. Porque Dios no necesita circunstancias perfectas para obrar. Él redime incluso la traición, incluso el beso falso, incluso las monedas malditas. ¿Cuántas veces tú has vendido tu fe por cosas pasajeras? ¿Cuántas veces has negado tu identidad por temor? Y sin embargo, el Jueves Santo te muestra que Jesús ya te lavó los pies sabiendo todo eso. Que su amor no se detuvo, que su decisión de entregarse no cambió, porque su amor no es condicionado, es eterno. Y ese amor espera tu respuesta. ¿Y qué pasó con Pedro? El que prometió estar hasta la muerte, el que desenvainó la espada en el huerto, el que quiso defender a Jesús a su manera. Pero cuando el fuego de la prueba se acercó, cuando las miradas lo acusaron, cuando la noche era más oscura, él negó conocer al Maestro 3 veces. Y luego el gallo cantó. ¿Sabes por qué el gallo canta? Porque anuncia un nuevo día. Porque incluso en la traición, Dios prepara el amanecer. Pedro lloró amargamente, pero no huyó para siempre. Volvió, porque el amor de Jesús lo había marcado. Porque en aquella última cena Jesús ya sabía lo que él haría. Y aún así, lo llamó. Y aún así le lavó los pies. Y eso lo transformó. ¿Y tú has dejado que ese amor te transforme? Porque el Jueves Santo no te deja igual. No puedes tocar esa noche sin que algo en ti se rompa o se encienda. No puedes acercarte a esa mesa sin que el alma tiemble. No puedes escuchar «Este es mi cuerpo» sin preguntarte ¿qué parte de mí necesita ser partida, ofrecida, dada por otros? Porque no se trata solo de mirar la cruz, se trata de cargarla. No se trata solo de recordar su entrega, se trata de repetirla en tu hogar, en tu trabajo, en tu iglesia, en tus silencios. El Jueves Santo es la voz que te dice, haz tú lo mismo. Parte el pan de tu vida, lava los pies que otros desprecian, perdona con lágrimas, ama aunque duela, porque ese es el camino. Y cuando participas de la Eucaristía, no estás viendo una representación, estás siendo testigo de la eternidad tocando el tiempo. Estás en la misma mesa, estás en el mismo huerto, estás entre los mismos discípulos, porque el misterio se hace presente. Y Jesús no dice, esto representa mi cuerpo. Él dice, esto es mi cuerpo. Y cuando tú lo recibes, te unes a su destino, a su pasión, a su gloria, a su misión. Ya no vives tú, vive Cristo en ti. Porque Él se hace uno contigo para que tú te hagas uno con el mundo, para que tú seas pan partido, vino derramado, amor encarnado. Y entonces entiendes por qué el Jueves Santo no se puede celebrar con frialdad. ¿Por qué no es una fecha más? ¿Por qué es el día más íntimo del corazón de Dios?
el día en que Él mostró que su reino no es de espadas, sino de toallas, que su trono es una cruz, que su gloria es el servicio, que su fuerza está en amar hasta el extremo, y ese amor no se ha detenido. Hoy, ese amor te llama, te mira a los ojos, te extiende el pan, te ofrece la copa, te pregunta, ¿me amas? Y no busca respuestas perfectas, busca corazones rendidos. Así que no celebres el Jueves Santo como un recuerdo muerto, vívelo como una llamada viva. Vívelo en tu debilidad, en tus lágrimas, en tus cansancios. Vívelo cuando sirvas sin ser visto, cuando perdones sin ser comprendido, cuando ames sin recibir nada a cambio. Porque en cada uno de esos actos el eco de esa noche se repite. La cena continúa, el pan se sigue partiendo, la copa sigue derramándose. Y el amor, ese amor que venció la traición, el miedo, la sangre y la cruz, sigue ganando. Tú eres parte de esa historia. Tú estás invitado a esa mesa. Y Jesús, el que lo sabía todo y aún así decidió amarte, sigue esperándote. Hoy, ahora, en este preciso momento.